Vinicio, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal en su segunda emisión de Punto Noticias. Bienvenido. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta investigación y cómo esto puede contribuir a combatir esta pandemia en nuestro país. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El propósito de esta investigación fue justamente, como mencionaba, analizar cómo se une el SARS-CoV-2 en las células humanas. Y para eso nosotros hicimos análisis en computadora, hicimos simulaciones de cómo podían unirse estos dos agentes. En realidad, esto se trata de una pequeña partecita del virus, que se la conoce como una espina, spike en inglés, que se une a un receptor en las células humanas que sirven como ancla. Una vez que estas dos se unen, el virus puede entrar. Nuestra idea era, si analizamos a profundidad esta interacción, posiblemente se puedan diseñar fármacos o generar estrategias que puedan inhibir esta interacción. De esta manera, el virus no podría entrar a las células. Es una de las tantas herramientas por donde se puede atacar a esta enfermedad. Y estamos en la capacidad como país de hacer eso, de diseñar, de buscar estos mecanismos, de estos medicamentos o tal vez de diseñar vacunas. Lo están haciendo a nivel internacional y todavía no lo han logrado. ¿En qué medida nosotros estamos en esa capacidad? Nosotros estamos en la capacidad teórica. En la parte práctica es verdad que hay países que tienen muchísima más tecnología, se necesita mucha inversión. Solo para ponerla en contexto, en circunstancias normales, no en una crisis mundial como esta, un medicamento cualquiera para una enfermedad X puede demorar unos 10 años en pasar todas las pruebas hasta probar su efectividad en primer lugar y segunda, su inocuidad ante los pacientes. Entonces, ahora están en una carrera contra el tiempo muchos laboratorios muy grandes tratando de probar vacunas y tratando de probar medicamentos. En nuestro caso, lo que nosotros hicimos fue una aportación teórica de una nueva forma para atacar el virus. Y de hecho, ya hay dos grupos en el mundo que han generado una especie de moléculas pequeñitas que se pueden unir justo a esta parte que nosotros analizamos, que es la parte del spike, y están tratando de probar qué tan efectiva es esta forma de controlar al virus. Con esto podríamos entender por qué hay pacientes que tienen síntomas severos, unos que tienen síntomas más leves y otros que son asintomáticos, por ejemplo. Esa es una pregunta un poquito más compleja. Si bien este estudio que nosotros concluimos hace relativamente poco podría dar algunas pistas, hay varios factores que pueden involucrar la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, la capacidad de las personas, o más bien el ancla que le decía hace un segundo, para que se una el virus, es muy variable dentro de las personas. Eso quiere decir que podemos tener variaciones dentro de este tipo de anclas. Y ese es un estudio interesante porque puede haber muchas diferencias a nivel poblacional y estas sí que podrían tener diferencia en por qué algunas personas se infectan más, otras personas se infectan menos. Pero recuerde que el cuerpo humano es un sistema muy complicado. Entonces hay muchos factores diferentes. Yo solo le estoy hablando desde el lado de la genética, pero también existen interacciones con el ambiente, por ejemplo. Entonces se sabe que hay interacciones con fumadores, se sabe que hay interacciones con, yo qué sé, personas con otro tipo de enfermedades como afecciones cardíacas o diabetes, entre otras. Entonces, es un sistema complejo y siendo esta una enfermedad nueva, todavía no tenemos muchas respuestas alrededor de estos temas. Este tipo de investigaciones, de contribuciones científicas que ustedes están realizando, ¿cómo pueden ayudar a evitar más contagios, evitar que esta propagación cobre las dimensiones que está teniendo, tomando en cuenta las cifras que conocimos hoy, que prácticamente se han duplicado los contagios en nuestro país y son cifras que a cualquier persona le alarman? Sí, es una pregunta bien interesante porque justamente es mi criterio, ¿no? Los gobiernos deberían asociarse con la academia, con los académicos, para prevenir este tipo de cosas. Fíjese, si no estoy mal, en el 2018, 2017, salieron artículos previniendo de que esto podía pasar. Dada la cantidad, o por ejemplo el reservorio de coronavirus que tienen los murciélagos. Y ojo, no es que le estoy echando la culpa a los murciélagos, pero muy probablemente esa interacción de los mercados de China entre varios animales silvestres pueda ayudar a que este tipo de infecciones pasen, ocurran de manera más frecuente.
Entonces, no es que sea la culpa de los murciélagos viven o conviven con este tipo de virus, nosotros no. Entonces, hay pequeñas mutaciones en estos virus, dan un salto y pueden atacar a otros huéspedes, en este caso fuimos nosotros, pero también han habido otro tipo de infecciones, por ejemplo, a cerdos, o el caso famoso de este animalito que come hormigas en Asia, que se llama el pangolín. Pues la última teoría parece decirnos que fue una recombinación entre un virus de este pangolín con un virus de murciélago. Y ese fue el que saltó a nosotros. Entonces, si bien los científicos ya tenían idea de que esto podía pasar, muchas veces quienes toman las decisiones ignoran este tipo de información. Ahora, con respecto a lo que tenemos en Ecuador, lastimosamente nosotros no tenemos la capacidad um, de generar, no me refiero solamente a Ecuador, sino al mundo, de generar vacunas y tratamientos inmediatos. Como le decía hace un segundo, no se puede sacar curas que sean peores que la enfermedad. Y ese proceso, o sea, probar que un tratamiento en realidad no va a matar a los pacientes y los va a curar, es un proceso largo, sistemático, que tiene muchas etapas que hay que seguir con precisión. Es por eso que no podemos tener una cura de la noche a la mañana. Hay mucha gente que dice esto podría curar esto otro, pero mientras no se pruebe, eso no va a ser masivo. Y otro problema también es la capacidad económica de cada país. O sea, seguramente el país o quien esté atrás de las primeras vacunas o los primeros tratamientos van a ser los beneficiarios. Nosotros, si no generamos la tecnología, vamos a tener que esperar nuestro turno hasta poder conseguir ese tipo de herramientas para combatir esta enfermedad. Ahora, la investigación que ustedes están realizando ha concluido, es una primera fase. ¿Qué van a hacer con ella, con estos resultados? ¿Han conversado con las autoridades sobre este descubrimiento o va a ser esto como parte de alguna publicación en un medio especializado o medio científico? ¿De qué manera se va a tratar esta investigación? Sí, esta investigación ya está aceptada en una revista británica que se llama Evolutionary Applications. Y nuestra idea es continuar, vamos a intentar detectar qué posibles fármacos que ya existen en el mercado puedan unirse justamente a esta interacción que tiene el virus con la célula. Entonces, si logramos encontrar un medicamento que ya esté en el mercado, ya no tendríamos que pasar por todos esos pasos que justamente le había dicho hace un segundo para probar la inocuidad, sino que son medicamentos que ya están, que ya se han probado antes. Si logramos encontrar uno que justamente calce entre la espina o el spike del virus y el medicamento, en teoría podríamos encontrar una inhibición. Ese es solo un esquema de lo que se podría hacer. Esto es, nosotros pertenecemos al grupo de investigación de la UDLA de Bio y Quimio Informática, hacemos investigaciones teóricas básicamente, pero nos gustaría, si es que en realidad esto va a más, o sea, juntarnos con grupos que hacen todas estas investigaciones en la práctica. Entonces, esa es la idea ahora, o hay varias posibilidades. Es un tema caliente, todo el mundo está investigando sobre eso, así que encontrar algo nuevo en estos días cada vez se va haciendo más difícil. Todos los científicos en el mundo están detrás del COVID y entonces esa sería la idea. Estamos trabajando en reposicionamiento de fármacos para el COVID. Estamos conversando con Vinicio Armijos, investigador de la Universidad de las Américas. Vinicio, se ha mencionado la utilización, o se ha denunciado incluso la utilización de un fármaco, si no estoy mal, la memoria no me falla, hidrocloriquina y acitromicina, que se estaría aplicando en algunos hospitales de provincias costeras de nuestro país y que esto podría generar un problema cardíaco en los pacientes y se está ahorita utilizando este tipo de fármacos para tratar de controlar los síntomas del coronavirus. ¿Estos fármacos en otros lugares del mundo han sido utilizados para combatir el coronavirus o enfrentar estos síntomas? ¿Es bueno hacerlo o qué conocen ustedes al respecto? Sí, sobre la hidroxicloroquina. Yo no soy médico, en realidad los médicos son los que deberían alzar su voz al respecto de esto, pero de lo que he leído, o sea, los artículos científicos, un tratamiento clínico de esta metodología en un inicio salió en Francia y dijo sí, se curaron, pero era una muestra muy pequeña, yo que sé, 12 pacientes. Después hicieron un análisis, me parece que fue en Brasil, y encontraron que varios pacientes murieron inclusive con fallos cardíacos. Entonces, justamente lo que le decía, si bien esos ya son, la hidroxicloroquina y la citromicina, ya son medicamentos que se usan. O
O sea, son medicamentos de uso delicado, justamente. Entonces, eso va detrás con un médico que sabe el cuadro de su paciente, que conoce los riesgos y que se supone que son más los beneficios que, que los contras, ¿no? Del uso de esta medicina. Yo, personalmente, no siendo médico, recomendaría no utilizar ningún tratamiento que no haya sido validado por la comunidad científica. Diego, usted como investigador, como científico, ¿cómo mira el desarrollo de este virus en nuestro país en relación a la situación que se vive en otros lugares del mundo? ¿Este virus está actuando con la misma velocidad, con la misma letalidad, con la misma agresividad que en otros lugares del mundo o aquí ha tenido un comportamiento diferente? A nivel genético todavía no existe evidencia de que haya una diferencia poblacional. Eso quiere decir que los ecuatorianos o los latinoamericanos nos comportemos diferente con respecto a otras poblaciones en el mundo. Sin embargo, lo que sí afecta es, por ejemplo, las medidas que se tomaron, o sea, el aislamiento social, que es la única herramienta con la que contamos ahora mismo, los sistemas de salud, ¿sí? La alerta temprana. Básicamente esos son los tres grandes que se podría decir que están salvando vidas ahora mismo. El sistema de salud, o sea, si tenemos un sistema de salud fuerte, si tenemos cómo ayudar a los pacientes antes de que se vuelvan graves, eso reduce las muertes. ¿Sí? Otra cosa es tener muchas pruebas, o sea, saber que las personas están infectadas antes de que empiecen a desarrollar síntomas y también para poderlas poner en cuarentena. La mayoría de personas no desarrollan sintomatología grave, entonces eso, aislarlas a ellas ayuda a que no se contagie a personas que sí pueden desarrollar síntomas graves. Entonces, esa es la ventaja. Hay generalmente, a ver, de los países que mejor han llevado esto han sido básicamente los que hicieron más pruebas, tienen sistemas de salud potentes y tomaron las medidas adecuadas en su momento. Desde la academia, ¿cómo ven ustedes el manejo de esta crisis sanitaria en nuestro país? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿Falta algo más por hacer como autoridades y como sociedad? Es difícil decirlo. Ahora han pasado muchas cosas, tenemos diferentes escenarios, tenemos escenarios en otros países que no responden a nuestra realidad. Es difícil buscar culpables ahora mismo. Yo no me atrevería a decirlo, sería, creo que irresponsable de mi parte. Es un escenario nuevo, nunca estuvimos preparados, creo que nadie lo estuvo y las cosas se tuvieron que hacer en la marcha. Creo que el tiempo lo dirá y los análisis comparativos de las situaciones de un país con otro cuando todo esto pase y tengamos más calma, tal vez podremos buscar culpables si es que es lo que se quiere, pero creo que las autoridades han sido responsables con respecto a obligarnos a este confinamiento, ¿verdad? A esta cuarentena que le llamamos. Y creo que lo hicieron pronto. Y es comprensible que la gente no se pueda quedar en sus casas porque tiene que trabajar, porque la situación económica es muy complicada. Entonces son estas dos partes de la balanza que en realidad agravan nuestra situación. O sea, no es cuestión de buscar culpables, o más bien yo no quisiera encontrar culpables, sino que es un poco la mezcla de nuestra realidad. O sea, las dos realidades, un sistema de salud que tal vez no sea el más potente del mundo y personas que tienen que ganarse la vida al día. Entonces, esas dos cosas no son los mejores escenarios como para tener resultados como Corea del Sur o como Alemania, por ejemplo. Muchísimas gracias, Vinicio, por su información, por su aporte, por la investigación que están realizando. Vinicio Armijos, investigador de la Universidad de las Américas, nos ha contado respecto a este trabajo investigativo que busca cómo evitar que las células del COVID se unan a las células humanas. Gracias, Vinicio, por su participación. Un gusto, buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Son las 12 horas con 50 minutos. Continuamos con más información en Punto Noticias, segunda emisión. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.